Bienvenidos a su podcast Germinare Grow, capítulo 7. El día de hoy hablaremos sobre Innovare SVG, el estrés vegetal y vulnerabilidad a enfermedades. Agradecemos la participación del maestro Iván Interiano Zapata, coordinador comercial de Germinare. Gracias, ingeniero Carrington, por la invitación. Es un honor para mí estar este día aquí con ustedes. Muy bien, empecemos. ¿Qué es Innovare SVG? Innovare SVG es un software creado hace 3 años en Germinare por el área de sistemas, liderado por el ingeniero Roberto Hernández. Prácticamente este software nació para fortalecer el servicio técnico de Germinare. Al momento de buscar fortalecerlo es identificar aquellos periodos críticos de estrés, que ese es un foco en Germinare, el estrés vegetal, para ayudar a nuestros ingenieros que están en campo a poder proponer programas muy específicos en esos escenarios de estrés y usar este software como una manera de ayudar a identificar esa problemática. Prácticamente Innovare tiene un eje que a nosotros nos agrada mucho, que es la parte de integrar. Innovare, como en su fundamento, integra diferentes tecnologías, conceptos nuevos, que eso es importante, al mismo tiempo instrumentos para medir aspectos relevantes, y en ese sentido busca una manera de proponer soluciones tomando en cuenta esa integración. Una innovación que está aislada es problemática por cómo se va a integrar a otras cosas, ¿no? Entonces Innovare tiene esa característica, por mencionar. Puede hacer usos de sensores de humedad para el tema de agua, sensores de conducta eléctrica, variables de clima, temperatura, humedad a través de satélite, y usa conceptos nuevos, o le llamamos indicadores metabólicos, como lo son el pH, la conductividad y el potencial redox de la planta. Entonces, al integrar todos esos aspectos, puede dar un tipo de diagnóstico más certero, más profesional y con un nivel de confianza más alto para solucionar los problemas. Innovare nace en México y empezó a ser implementado en México. Hoy en día, ¿en qué otros países del mundo se está utilizando ya esta herramienta? Prácticamente Centroamérica, pensando como bloque, con la parte de Guatemala y inicios en Costa Rica. La parte también pensando más lejos como Serbia, que han empezado con este modelo para temas de estrés. Se busca también otros lugares como Rumanía, Croacia, cerca de ahí. Y algunos compañeros en Europa que empezaron también a manejar este tipo de criterio para complementar más todas las demás herramientas que hoy en día existen, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos que tener ese foco. Es una manera de complementar más todo lo que estamos manejando. Correcto. Pudiéramos decir que es una herramienta que conjuga parte del tema que platicamos en nuestro podcast anterior de la agricultura 4.0, ¿verdad? Sí, sin duda alguna tiene esas aristas, por así decirlo, porque cuando pensamos en un agricultor que tiene problemas de estrés en una planta, tenemos que verlo desde un ángulo multifactorial. O sea, no podemos decir, hoy mi planta se estresó porque bajó la temperatura, ¿no? Regularmente baja la temperatura, hay problemas con la humedad, si hubo problemas de falta de agua en suelo, se agrava más. Al día siguiente puede ser que le incrementó la temperatura. Entonces sí tenemos que verlo desde un ángulo multifactorial. Por esa razón, herramientas como 4.0 son vitales para ese tipo de innovaciones. Correcto. Para los agricultores que nos escuchan, ¿qué importancia y significado práctico tiene el término redox? Parte importante del sistema Innovare, de todos los aspectos que tiene, toma en cuenta este concepto, ¿no? Muy diferenciado. En palabras comunes, el término redox, podemos pensar que tiene dos caras. La primera es que hablamos de reacciones que pueden oxidar, o en palabras comunes, perder energía, ¿sí? O podemos pensar la otra parte, que es reducir, y en palabras comunes es ganar energía. Ambos procesos son importantes para todos los sistemas. Hablamos de suelo, planta, sistemas vivientes, por así decirlo. Y sin duda alguna, al hablar de transferencia de energía, hablamos de electrón desde un ángulo muy químico, o prácticamente esos dos procesos alimentan todo un sistema, ¿no? ¿Cómo el nivel redox
se vincula con el pH? El enlace entre estas reacciones redox y el pH es el agua, ¿sí? Entonces, estas dos variables, que una en la agricultura es muy fuerte, como el pH, usamos el pH como un indicador para disponibilidad de nutrientes, entre otras cosas. Hablar del potencial redox, tenemos que vincularlo a través del agua, ¿no? Hay un reporte muy interesante que hicieron unos alemanes, donde determinan el equilibrio del agua buscando los valores ideales del pH y el potencial, donde el famoso 6.5, que a veces consideramos ideal, nace de ahí, de ese cálculo, y el potencial habla alrededor de 410 milivolts, que es lo ideal. Para contextualizar, si una planta la mantengo creciendo, o la tengo creciendo en un medio que no esté en equilibrio, pues puede perder biomasa, puede perder flores, puede perder su productividad y ser más vulnerable porque pierde energía, ¿no? Entonces, ese equilibrio es fundamental. Y las dos variables tienen que estar trabajando juntas. Decir que una reacción redox es determinante para las reacciones ácido-base, o las reacciones ácido-base determinan las reacciones redox, o sea, van juntas siempre, ¿sí? Tomando en cuenta el suelo, ¿cómo funcionaría esta relación que usted nos comenta en lo que a disponibilidad de nutrientes se refiere? Podemos pensar de manera muy práctica, ¿no? Un agricultor que tiene, es un cultivo pensando de tomate, prácticamente un pH alrededor de 6, 6.5. Pensar en un mineral como el hierro, pensamos que, como ejemplo, ¿no? 11, 12 partes por millón de hierro en el suelo, que podríamos considerar como suficiente, y un pH 6, 6.5, y pensar mi planta puede tomar fácil ese mineral. Lo tengo en cantidad y lo tengo en disponibilidad. Pensando en el pH, cuando ahora vinculamos con esta variable, ahora podemos decir, tengo un pH ideal, pero resulta ser que mi potencial está muy alto o está oxidado. Lo que va a suceder es que ese mineral también está oxidado, como es el caso del hierro. Pueden haber problemas como tengo el mineral, tengo mi suelo oxidado y tengo mi planta amarilla, ¿no? O con clorosis. Y ahí está la discrepancia que muchas veces encontrábamos cuando se tomaba en cuenta un análisis de suelo para determinar que el elemento X era disponible, y pues la realidad es de que no estuviera disponible. El elemento estaba oxidado en el suelo. En la mayor parte de las veces sí. Entonces, este problema nos lleva a que muchas veces tengo una planta con clorosis, decido aplicar más fertilizante o el mineral que me hace en teoría falta, y si yo tengo un suelo que está en esas condiciones, muy oxidado, alejado del ideal, una manera muy simple de decirlo sería tratar de apagar fuego echándole gasolina, ¿no? O sea, agravo más el problema. La solución ahí es que prácticamente la planta empieza a exudar, a gastar mucha energía en las raíces, a través de orgánicos que exuda, para tratar de reducir esa condición y poder tomar el hierro. Muy bien, que era parte de la siguiente pregunta que yo pretendía hacerle a usted. En este caso, la pregunta es, ¿cómo se afectan las raíces debido a las variaciones del potencial y pH? Esa pregunta es importante porque las plantas exudan para ajustar el pH del suelo y poder tomar minerales, nutrientes, la solubilidad de algunos, ¿no? Pero también lo hacen para regular el potencial redox. Si haciendo énfasis en la pregunta, en las primeras preguntas que mencionamos, que el ideal son 400 milivolts en la variable óxido-reducción. Si yo tengo condiciones muy oxidadas, mi planta puede llegar a perder hasta por literatura se ha encontrado hasta un 70-80% de su energía proveniente de la fotosíntesis para tratar de acondicionar eso. Correcto. Eso en palabras... Que lo desperdicia, sí, para su metabolismo. Exactamente. O no lo puede aprovechar. Sí, porque estamos hablando que esa energía se construyó de la fotosíntesis, y esa energía posiblemente iba a ser para, como bien se mencionó en un capítulo aquí, esos componentes del rendimiento disminuyen. Puedo tener menos flores, crecimiento de fruto, coloración de fruto, porque abajo tengo una condición que la planta está priorizando por ajustar. Es importante mencionar, ¿sí?,
que la energía del suelo sin duda alguna proviene de las raíces. Pero el problema tampoco queremos que una planta exude todo en el suelo porque pues, prácticamente nuestra productividad se ve limitada, ¿no? En este punto que estamos tocando, ¿los fertilizantes afectan? Sí, este es un comentario que se hace como un tip, creo yo, porque ya hay agricultores que empiezan a hacer esto, sobre todo en el norte de México y algunos países, que es importante medir el potencial redox de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mi suelo tiene que estar en un equilibrio entre 410, que va a fluctuar, ¿no? De repente sube y baja. Y yo agrego fertilizantes que tienen un nivel oxidativo muy alto, o sea, me refiero a 600, 650, 550, que sí lo hay. Es de peligro eso, porque mi objetivo de aportar un nutriente, que ese es el principal razón de usarlos, ¿no? A ayudar a la planta a crecer y desarrollarse con esos nutrientes, pero también puedo contribuir de manera negativa al equilibrio o desequilibrio que yo genere ahí. Entonces sí es vital. Hay agricultores que de los fertilizantes que usan hacen una lista, sobre todo aquellos que vienen como fuentes oxidadas, para ver el potencial que traen. Porque a fin de cuentas usamos 100, 200 kilos, 500, 400, dependiendo el cultivo y la demanda por ciclo. Y prácticamente eso puede contribuir a hacer exudaciones adicionales o oxidar el suelo. ¿Cuáles son los factores que ayudan a tener equilibrio en suelo de estas variables que acabamos de comentar? Sí, esta pregunta es muy incluyente porque podemos dar apertura a muchos factores que son relevantes. El principal, la materia orgánica. La materia orgánica en el suelo es el principal equilibrio para estas variables. Temas de pH, temas de potencial redox, sobre todo este último. La materia orgánica es fundamental. O sea, un suelo o un agricultor que a través de los años va degradando el suelo, perdiendo materia orgánica, vamos a tener problemas de este tipo. Van a impactar, como lo mencionamos, en la disponibilidad de nutrientes, en la pérdida de energía de las plantas, en plantas más enfermas quizás. Otro factor importante, la estructura y textura del suelo, es fundamental. El nivel de calcio en suelo, el nivel de sodio. Suelos con alto nivel de sodio tenemos problemas en estas variables sobre todo. Sin duda alguna el pH es fundamental, pero el potencial también se ve afectado. El nivel de agua también es fundamental. A veces cabe la pena hacer un ejemplo y decir cómo los bosques tienen una estabilidad en estas variables cuando llueve y no llueve, ¿no? Pero no pasa lo mismo en los cultivos del giro agrícola, porque puede ser que regamos mucho y esta variable se modifica. Hay dos elementos importantes aquí que tal vez no entran como fundamentales al momento de un programa nutricional, que es el azufre, ¿sí? El nivel de azufre y el nivel de hierro en el suelo son determinantes para que este potencial se mantenga estable. Vendrían siendo como referees. Por el número de oxidación que tienen la habilidad de ceder y donar. Eso es fundamental. Y hablando de esto, aquel agricultor que empieza a usar tiosulfatos es una buena herramienta para estabilizar esto. Tener cuidado porque también hay factores que me afectan, como es el caso de la quema. Quemar el suelo es un problemón para esto. El arado profundo, los herbicidas también me pueden ayudar a perjudicar. Y bueno, sin duda alguna necesitamos usar productos que tengan un nivel oxidativo bajo, ¿no? Y esa es la razón de ser de Germinar, en este caso con productos como Minare, para ayudar a mantener este tipo de potenciales ideales. Hablando de un modelo, ¿cómo funciona en la planta y el estrés vegetal este concepto? Nada más para hacer un paréntesis, el mes pasado en la Universidad de Missouri hubo un congreso de esta variable. Durante 3 días, diferentes investigadores expresaron todos los lineamientos que tiene como importancia esta variable para el estrés. Conjugan todos en que el ejemplo más notable de esta variable es la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis es una reacción redox al fin de cuentas, ¿sí? Un carbono que está en el aire oxidado, la planta tiene la facultad de reducirlo y convertirlo en azúcar como una fuente de energía, ¿no? Y de paso esa reacción es ligeramente ácida, entonces van las dos variables vinculadas. Esta es una historia de homeostasis o de equilibrio, o sea, tenemos que cuidar este equilibrio en la planta. Ahora pensando en esta parte de la planta, entonces
un factor estresante como es mucho calor, altas temperaturas, mucha radiación o la combinación de humedades relativas muy bajas y temperaturas altas que hagan déficit de presión de vapor y la planta cierre estomas. Todos esos factores contribuyen a desequilibrar esto, ¿sí? O sea, a hacer un estrés y elevar estas variables. Nada más como comentario, si una planta tiene un nivel oxidativo alto, procura hacer hormonas como ácido abscísico, etileno, que son hormonas que no deseamos. Puede haber aborto de frutas. O si una planta logramos que tenga una tendencia que no esté tan oxidada y más reducida, podemos tener más gradiente de citocininas, que ahí hablamos de flores, cuajados de fruto, ¿no? Por mencionar algún tipo de ejemplo. Entonces, las condiciones de estrés vegetal generan una mayor o menor vulnerabilidad a enfermedades. Sí. Y eso actualmente ya hay como un mapa para poder decir bajo qué variables y qué cantidades o intensidad de esa variable me puede afectar a una cosa. Por poner un ejemplo, un cultivo como papa, si yo tengo un pH muy ácido de la planta, ¿no? Y tengo un nivel oxidativo de ella muy alta, prácticamente puede ser vulnerable a hongos, ¿sí? U otro cultivo, en el caso de algún, como tomate, ¿no? Si por manejo tengo problemas de fósforo, de potasio, mi planta puede llegar a alcalinizarse más, y prácticamente puede inducir a una oxidación, y ahí puede ser problemas de bacteria incluso. O en chiles, en este caso que es muy común, tener plantas que se han alcalinizado un poquito más y oxidado, prácticamente generan vulnerabilidad a virus, ¿sí? Esos espacios en esas dos variables puede generar una entrada de una enfermedad. ¿Cómo impacta el estrés causado por pesticidas? Prácticamente un mecanismo es la oxidación, ¿sí? O sea, las plantas a la hora que se oxidan, estamos hablando que pierden energía. Entonces, se ha hecho un trabajo muy exhaustivo para medir ciertos pesticidas. El grupo de fungicidas, pudiéramos concluir que son los más agresivos para las plantas. Cuando un agricultor, por necesidad, tenemos que hacer uso de ellos para controlar enfermedades y insectos, ¿no? Si aplica un pesticida, la planta se oxida también. O sea, pierde energía y va a gastar de 24 a 48 horas en tratar de regularse. Internamente me refiero, ¿no? Entonces sí es un problema. O sea, si yo de repente hago aplicaciones semanales, significa que semanalmente estoy afectando a la planta y la planta está perdiendo energía, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Pues prácticamente es promover en la planta fuertes antioxidantes que traten de amortiguar ese efecto. Algunos de ellos son tocoferoles, resveratroles, alguna gama de citoesteroles que son muy vitales para eso, y es donde prácticamente productos como Germimax tienen ese foco, esa función de ayudar a la planta en ese aspecto. ¿Nos podría usted hacer el favor de platicar ejemplos prácticos o casos de éxito en la implementación de Innovare SVG? Sí, tenemos un ejemplo muy interesante. Un compañero realizó su tesis de maestría precisamente evaluando el impacto de los pesticidas en un cultivo de pepino. El foco ahí fue controlar trips, y una manera fue que resultaba que los tratamientos con pesticidas prácticamente controlas el insecto. Él hizo un tratamiento alterno donde redujo el 50% de pesticidas. También logró controlar parte del insecto, usó otras fuentes más orgánicas, por así decirlo. Pero el efecto más fuerte fue en la oxidación de la planta, ¿no? Las plantas tratadas con pesticidas estaban 20-25% más oxidadas que las otras, y eso se ve repercutido en el rendimiento, ¿sí? Hubo un incremento en el rendimiento, pero también lo curioso es que una disminución en el gasto. Entonces ese binomio fue favorable. Sí es una manera muy puntual de usar pues ese tipo de tecnología para ayudar a medir. Si no se mide algo es difícil cambiarlo, por ahí se dice un dicho, ¿no? Otro factor, ahora que estamos con temas de que vienen lluvias, en cultivos como Chile, ¿sí? Cuando tenemos escenarios donde hay mucho exceso de lluvia, las plantas tienden a alcalinizarse un poco y a oxidarse. Entonces, después de una lluvia fuerte, las plantas quedan vulnerables bajo estos conceptos a virus.
Si ahí hacemos un tratamiento, sabemos que va a pasar esto, con fósforo, potasio, con antioxidantes fuertes, podemos incidir notablemente en la disminución de este tipo de problemas. Y eso sería como una manera de adelantarnos al problema y atacarlo desde un punto de vista más preventivo, ¿sí? Cada vez nos encontramos a más productores contentos y convencidos de lo práctico y efectivo de Innovare SVG. ¿Qué representa esto para Germinare? Pues prácticamente, adicional a una innovación, es ser sin duda alguna un referente en la manera en cómo manejar el estrés con un nivel de especialización más fuerte. Prácticamente lo más sobresaliente es que esos casos de éxito pues motivan mucho a seguir con la energía para solucionar las cosas. Hoy en día ya es una base de datos robusta de más de 65,000 datos procesados, donde se tienen cultivos como nogal, espárrago, sandías, chiles, tomates, o sea, una infinidad. Y eso nos da más confiabilidad para muchas cosas más, ¿no? El tema del estrés es muy, muy grande, muy extensivo, y empezar a usar herramientas de mediciones nos puede ir guiando en la mejor solución, ¿sí? ¿Podríamos pensar que Innovare SVG es uno de los legados que Germinare busca dejar en la agricultura? Sí, por el factor de integración. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo usar este tipo de conceptos para medir el nivel de estrés en la planta, saber si una planta no está en equilibrio o hacia dónde está apuntando, ¿no? A enfermarse, a botar flores y eso. Pero también a través de ese sistema se puede identificar la causa, que en este caso hablamos de climas, ¿no? Poder identificar qué factor es el que está perjudicando esto me puede llevar a tener programas más específicos. Y ese camino o esa lógica de recomendación, sin duda alguna, se hace más sólida, más profesional, que en lugar a veces como de adivinar, ¿no? Sino más bien es tener un criterio más formal para recomendar algo que solucione un problema. Adicional a todo el manejo del estrés con ciertas diferenciaciones en diferentes países, pues sin duda alguna una fortaleza importante de Germinare pues es su equipo. Un equipo que en los últimos años se ha venido construyendo con un nivel de pasión por solucionar problemas muy fuerte, donde parte importante de los valores de la compañía es que las personas son el corazón de la empresa y Germinare busca hacer válido ese valor que es fundamental. Y creo yo que la grandeza de la ejecución de este tipo de diferenciaciones ha caído mucho en el profesionalismo de la gente de Germinare, ¿no? De cada ingeniero que está en campo, de cada solución realizada. Yo creo que eso es lo que motiva mucho al equipo a continuar en este tipo de diferenciación y no parar. ¿Qué mensaje daría a todos los agrónomos y productores que buscan innovar en el manejo del estrés vegetal? En el capítulo anterior, el ingeniero Briviesca, me encantó parte de lo que él comentó. Y una frase que él mencionaba, y la cito textual, era que siempre había que estar poniendo en escrutinio nuestro propio criterio, como una manera de automejorarse, ¿no? Eso lo pongo como una antesala. Contestando a la pregunta, también adicional es, como decía este señor Albert Einstein, ¿no? La teoría es cuando se sabe todo, pero nada funciona. Y la práctica es cuando todo funciona, pero no sabemos por qué. Entonces sí es importante generar esos puentes para mejorar, para dar soluciones más profesionales, más específicas, pues en este escenario agrícola que la verdad está muy, muy retador. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación de nuestro invitado el día de hoy, el maestro Iván Interiano Zapata. Germinare agradece su atención y le pedimos que quede atento a nuestros siguientes capítulos que se estarán divulgando en nuestras diferentes plataformas. Muchas gracias. Gracias por la invitación.